Bien, pues vamos a ver, vemos he compartido el programa, ¿se ve? Sí, ¿Sí? sí, sí. Vale, esta es la vista de fuera del programa. Cuando hacemos la instalación de nuestro programa, se nos genera un acceso directo en el escritorio y accedemos al programa, ¿de acuerdo? El programa fuera pues tiene algunos elementos de ayuda, como puede ser, por ejemplo, en borradores de procedimientos, si le pulsamos nos genera un PDF que vemos las bases, por si queremos acceder a las bases. Y luego calculadora, en fin, en manuales de ayuda. Lo importante está en el capítulo de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de proyectos podemos abrir un proyecto que ya hayamos generado o podemos generar uno nuevo. Voy a simular que genero uno nuevo porque cada vez que genero uno nuevo o me voy de un proyecto a otro, me cierra la pantalla, ¿vale? De compartir dentro del Zoom. Entonces, si genero un nuevo proyecto, le he dado a nuevo proyecto, le pongo el nombre que indico, pues proyecto 01. Y planteo la naturaleza. O bien es un proyecto de naturaleza productiva o un proyecto de naturaleza no productiva. ¿De acuerdo? Y cuando lo seleccionamos, si le doy a aceptar, le voy a aceptar. Es que si le doy a aceptar, vuelvo a compartir. ¿Ves? Me saca, comparto de nuevo la pantalla. Vale, comparto. ¿Vale? He abierto un programa, un proyecto. Este es lo que nos aparece dentro de el proyecto. Es como si ya no hemos insertado hemos generado un documento doc y nos vamos dentro. Ahora mismo está en blanco, no hemos incluido ninguna información, no damos ninguna información, por lo tanto el programa ahora mismo no contiene información. He abierto un proyecto de naturaleza no productiva porque aquí en aspectos cuantitativos no vemos ni los datos de explotación, ni la inversión, ni la financiación, ¿de acuerdo? Y nos vemos ciertas pantallas que sí vemos en un proyecto de naturaleza productiva. El programa, cuando estamos dentro del proyecto, aquí nos indica cuál es la naturaleza y el menú activa herramientas que no teníamos fuera de proyecto. Si no estamos dentro del proyecto, pues no podremos guardar como, no podremos utilizar dentro de la ayuda, bueno, la ayuda sí, sobre todo guardar. Si no tenemos el programa abierto, un proyecto abierto, no podemos guardar el proyecto, ¿de acuerdo? Si pulsamos persona física, nos va a pedir una serie de información, no solamente aquí, sino en el resto de capítulos. Si le damos a persona jurídica, nos va a indicar el programa, siempre nos va a intentar indicar cuando hacemos un cambio que va a afectar a otras partes del proyecto, siempre nos va a pedir que aceptemos esa acción. Si, por ejemplo, voy cambiando, pues siempre me va a indicar porque hay información que sería incoherente si la vamos manteniendo de una figura a otra, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos esta personalidad jurídica, pues empezamos nuestro proyecto y vamos a poder ir seleccionando para abajo gracias al menú lateral, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura siempre vamos a tener un menú lateral, podemos pasar de una pantalla a otra y no es restrictivo, pero nosotros siempre aconsejamos que vayamos iniciando el proyecto de arriba para abajo, porque si no indicamos nuestra figura jurídica, después no nos va a ir solicitando información de forma coherente. Además de este menú y el menú superior, tenemos la botonera de acceso, donde podemos guardar nuestro proyecto, donde podemos acceder al panel de impresión. Eso ahora lo vamos a simular porque lo que he realizado son dos proyectos, uno de naturaleza productiva y una de naturaleza no productiva, pues para que tenga un poco de información, ¿vale? Para no ir tecleando datos, sino pues una simulación que tenemos. Entonces nos vamos a ir también al panel de impresión. Desde aquí, de esta botonera, también vamos a ver cómo nos podemos ir directamente al centro crear, ¿vale? Hacer la consulta por si tenemos alguna dudita de cumplimentar o de documentar algún elemento dentro del programa. Voy a salirme de este proyecto, ¿de acuerdo? Para ver uno que tenga un poco de datos. Es un proyecto simulado, no es un proyecto ni siquiera coherente, pero por lo menos tenemos datos y no tengo que ir escribiendo el nombre de la entidad ni nada de eso. Cierro el proyecto, no quiero guardarlo, ¿vale? Y voy a abrir uno.
Abro uno de naturaleza, bueno, aunque tenga que volver a compartir, voy a mostrar, compartir. Voy a mostrar que si abro un proyecto, como he dicho anteriormente, el programa siempre nos va a abrir dentro de mis documentos una carpeta que se llama proyectos crear, ¿vale? Aquí es donde siempre tendremos nuestros proyectos que se abren por defecto. Parecerá una banalidad, pero tenemos mucha asistencia porque el personal no sabe dónde ha guardado su proyecto, ¿vale? Ahora veremos también que aunque lo tengamos guardado, podemos guardar como, sí, nos reímos, pero tengo yo asistencias de ese tipo, sí, o no sabemos cuál es el último, porque le hemos llamado el definitivo, el final, el requete final, y no sabemos cuál es el final, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre aconsejo que si ponemos 01, 02 o la fecha, así sabemos pues, cuál es nuestro último proyecto. Pero bien, tenemos aquí en mis documentos, en proyectos crear, tenemos todos los proyectos que hayamos realizado, pero también vamos a ver cómo lo podemos guardar en el escritorio, ¿vale? Yo también puedo irme al escritorio y ver si aquí pues tengo algún proyecto, siempre que sea .cre, pues lo vamos a poder abrir con el programa, ¿de acuerdo? Pero yo me voy a mis documentos, me voy a proyectos crear y me voy al último que he realizado, por ejemplo, a un ejemplo. Siempre que nos genera el archivo, nos va a poner el nombre del proyecto y nuestra extensión será .cre, ¿vale? Si tenemos la vista que se vean las extensiones, será .cre, igual que en otras extensiones XLSX, pues aquí, por ejemplo, es CRE. Y siempre solemos ponerle el prefijo PD si es productivo y NP si es no productivo. Eso es simplemente una señal para nosotros, pero nosotros podemos cambiarle aquí el nombre, ¿vale? Y le podemos poner el que queramos, 55, ¿vale? Y ya lo hemos cambiado. ¿De acuerdo? Es un archivo, el control de archivo es como cualquier otro control. Si yo de aquí me lo copio y me lo llevo a un USB, me lo estoy llevando. Si lo envío por correo electrónico, lo estoy enviando. Eso sí, si lo envío por correo electrónico, si yo ya he adjuntado toda mi documentación, igual la escritura pesa 20 megas. Por lo tanto, no podré adjuntarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues también esa... Pero bueno, hoy en día realmente tenemos muchas herramientas porque tenemos para enviárnoslo a través de un WeTransfer o meterlo en un Dropbox o en Drive, ¿vale? Tenemos muchas posibilidades pues, de llevar un archivito de un lado a otro. Bien, pues voy a abrir, por ejemplo, me cierra la aplicación, pero la comparto otra vez, comparto, ¿vale? Y cuando lo abro, pues ya tenemos aquí un proyecto. He abierto a propósito un proyecto de naturaleza productiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que es productivo y visualizamos que nuestro menú lateral tiene unos apartados, unos capítulos que en el de naturaleza no productiva no teníamos. Y como antes, también tenemos aquí nuestra botonera. Esta sí la vamos a utilizar ahora y la vamos a visualizar. Yo voy a plantear el capítulo de datos básicos y mi compañero, Manuel, mañana accederá al resto de los capítulos. Solamente me voy a meter en un sitio especial que es en presentación general, en descripción 2, porque aquí tenemos los criterios, ¿vale? Y ahí sí me voy a meter un pelín pues, para que veamos un poco sobre los criterios. Iniciamos un proyecto y tenemos que ir cumplimentando. El programa nos va solicitando información. Información importante, pues esto al principio está en rojo, cómo queremos que se nos notifique la información. Fundamental es que tengamos la convocatoria adecuada. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros ya hayamos presentado en el marco anterior un proyecto, no lo hayamos presentado al final o lo hayamos empezado a madurar ya cuando venga la actualización. Ahora mismo solamente contamos con la convocatoria 2021, pero cuando tengamos la actualización, que yo ya la tengo, es 21-22, ¿de acuerdo? Luego lo voy a recordar, porque esto es fundamental, que estemos en la convocatoria que vamos a plantear, sobre todo porque si no después no vamos a atender a la solicitud adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente pues ponemos aquí nuestra información y esta información pues es información de la entidad. Elementos que surgen preguntas frecuentes de esta pantalla, pues por ejemplo la naturaleza de la entidad. Tenemos por un lado que
planteemos cuáles son los miembros principales de la entidad y, por otro lado, las personas que representan la entidad. Las personas que representan serán las que posteriormente también van a firmar la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, como mínimo, necesitamos a una representación legal, en este caso, porque hemos planteado que es la personalidad jurídica. Si hubiésemos planteado que una persona física, pues ya plantearíamos que en principio no es obligatoria esa representación porque lo representa la propia persona autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, voy a agregar uno para visualizarlo y puede ser que nuestra entidad, dada la naturaleza o dado el número de personas que la conforman, pues que serían, en este caso, si son, por ejemplo, más de 10, pues que no nos apetezca o que no planteemos agregar, porque realmente esta información que vamos a meter aquí de la entidad es para analizar si nuestra entidad tiene una composición joven y si está feminizada, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuántas personas, si aquí añadimos, por ejemplo, si planteamos que, dada la naturaleza, lo cerramos. Eso no vamos a plantear la composición, pero si planteamos que la entidad tiene más de 10 o vamos metiendo de forma individual, vamos a ver la naturaleza de la participación. Vamos a ver si son hombres y mujeres y si son mayores o menores de 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, esa información es vinculada para ver cuál es la composición de la entidad. Sin embargo, la representatividad es para analizar y para plantear quién después va a firmar toda la documentación y en base a lo que indicamos aquí vamos a documentar también en adjunto obligatorio. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, aquí podemos poner si es solamente una persona, como he metido aquí, y le doy a editar, pues yo he simulado, ¿vale? Esto no tiene nada de verdad. Aquí no hay nadie del cabildo, ni mucho menos. He inventado. También podríamos agregar si, por ejemplo, mancomunamos, porque hay dos personas que tienen que realizar la firma, pues meteríamos dos personas e indicaríamos que esta persona también pues, tiene que hacer la firma. ¿Para qué esa información? Para que cuando nos vayamos al panel de impresión también podamos optar por firmar solamente una persona o realizar la firma dos personas. Bien, esta parte de aquí, la verdad es que no he querido ir cumplimentando porque realmente son los datos de nuestra entidad. Si alguien tiene alguna duda en esta parte, pues como siempre, tenemos los tickets. Pero aquí realmente no surgen muchas dudas de aquí. Simplemente pues que pongamos bien nuestra información, nuestro CIF, porque es importante que la entidad que va a solicitar verdaderamente haya documentado bien y haya informado bien de todos sus datos, ¿de acuerdo? Y la notificación, pues para que después... Sí, dime, Monse. Que me pongan bien la dirección de contacto, por favor, porque a veces me ponen edificio, calle Venegas, como si no fuera larga, ¿vale? Y no me ponen número ni el portal y yo la subsanación documental la tengo que hacer por correo postal, el requerimiento, perdón. Yo hago el requerimiento, lo tengo que hacer por correo postal certificado. Y a veces no ponen ni el móvil, ni el correo de la persona, ponen el de representante legal y no ponen el de la persona de contacto. Entonces es importante, parece una chorrada, pero pongan bien la dirección completa, por favor. Si tiene puerta, número, pónganlo todo porque es la dirección de contacto oficial y se puede poner... corrígeme si no es así, pero creo que sí, la dirección de correo electrónico, pues la oficial, y pongan la de una persona de contacto, porque a lo largo de todo el proceso es más fácil. Yo siempre le mandaré a los dos correos que haya, pero si no se enteran, es complejo comunicarse con ustedes, ¿vale? Por un lado aparecen las notificaciones, de hecho en la solicitud se plantean las notificaciones formales y se plantean dónde deben hacerse y aquí también se plantea por qué medio, ¿vale? Y aquí se pueden plantear un correo electrónico o dos correos electrónicos, ¿vale? Aquí se plantea si... bueno, aquí podemos copiar también, si tenemos el cumplimentado lo anterior, pues podemos también ya incluirlo dentro de la notificación para que se copien directamente los datos, por facilitar. Pero que no olvidemos cumplimentarlo todo, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que nos comentaba Monse. Bien, aparte de aquí, en datos básicos nos vamos a ir a ayudas. En las ayudas preferentes es donde vamos a indicar exactamente
y vamos a plantear cuál es la línea de ayuda por la que vamos a optar, ¿de acuerdo? Si le damos a seleccionar la línea, nos van a salir directamente las líneas que, dada la naturaleza del proyecto, podemos optar, así como los máximos de esa línea, ¿de acuerdo? Estos son los máximos, eso no significa, porque algunas veces la limitación está en la cuantía de la propia línea, ¿vale? Y con la cuantía que va a salir de ayuda, pues ya tenemos una limitación que seguramente va a ser menor de 300.000 euros. Y siempre planteamos aquí que antes de darle a aceptar a la línea, hayamos indicado que por lo menos no la hemos leído, ¿vale? Entonces, es que si le doy aquí me voy al PDF, que me voy fuera, ¿vale? Entonces, por lo menos que hayamos visto, ¿vale? Le tenemos que declaramos que hemos leído, ¿vale? Entonces, declaramos que hemos leído la información de las líneas de ayuda, que básicamente es lo que ha explicado Monse, ¿vale? Que tenemos las actuaciones dentro y que hemos leído un poco. Esto sobre todo se va a dar si no nos hemos acercado al grupo, porque si nos hemos acercado al grupo ya directamente se nos dice en qué línea deberíamos de incluir nuestro proyecto, ¿vale? Y aquí pues aceptamos y ya la tenemos. Subvención solicitada. La cuantía de subvención solicitada nosotros siempre aconsejamos que se realice una vez que hemos cumplimentado todo el capítulo de inversión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver después si nuestro cálculo de la intensidad, ¿cuál es? Sí, Manolo, ¿quieres decir algo? Perdona que te interrumpa, gracias. Sí. Y buenas tardes a todos y a todas. Hay un consejo que damos siempre. Lo que se pone de solicitud de ayuda va a misa, ¿de acuerdo? Quiere decir, si hemos puesto de solicitud de ayuda 20.000 euros y después hay posibilidad de tener 24.000, luego no se puede hacer nada, no puede coger Monse si han solicitado 20. Consejo que damos, y si no estás de acuerdo Monse me lo dice, el consejo que damos es que cuando hayamos puesto toda la inversión que pueda ser subvencionable, sin ningún problema, pongamos directamente el 100%. Ante el defecto de pedir está la virtud de no dar. Quiere decir, ustedes van a pedir ese 100%, pero verdaderamente va a ser menos. Pero si ustedes no han puesto ese porcentaje y en algún momento pudieran llegar a él, resulta que en ese caso en concreto no podría hacerse nada. No ha pasado alguna vez en algún proyecto que no hemos dado cuenta que, o incluso hemos errado nosotros en algún momento y podrían haber sido 21.500 euros y la gente puso 19.000 euros porque aplicó un porcentaje. Luego, si pone 19.000 y analizando los datos, Monse, que es quien y en este caso también Davinia, ¿no?, que se ha incorporado, analizando los datos, en este caso observan después que puede ser 21.500, ya no se puede hacer nada. Entonces, consejo, por subrayarlo y porque entra en examen, para entendernos, el consejo sería que si ustedes, por ejemplo, tienen una inversión de 45.000 euros, aunque tengan claro que el porcentaje de ayuda es más bajo porque una asociación, por lo que sea, vamos a poner 45.000 euros. Es el consejo que estamos dando. Si no, luego no se puede hacer nada. ¿De acuerdo? Es más que nada... siempre se puede bajar, lógicamente, y se va a bajar lo que se haya solicitado. Bien por moderación de costes, eso lo hace Monse, lógicamente. Lo que hace es ver si las facturas están bien o no están bien, o si Pulpo lo acepta como animal de compañía o no lo acepta como animal de compañía, que eso es algo que hace cualquier gerente o en este caso cualquier gerencia de un grupo de acción local. Pero en ese caso, si no hemos puesto la cuantía, luego no se puede hacer nada. Entonces nos hemos encontrado aquí en este ámbito, pero también no ha pasado, por ejemplo, en Murcia o no ha pasado en Andalucía con otros grupos que trabajamos. Entonces, consejo que damos siempre es, aunque no, poner el máximo, ¿de acuerdo? No sé si me... Sí. Pues perdona, gracias. Perdona. Eso. Sí, como dice Manuel, observamos y ponemos aquí la cuantía porque claro, este proyecto yo ya tengo la inversión cumplimentada, subvencionable. Entonces aquí ya nos la indica. Si el proyecto empezásemos a cumplimentarlo, aquí aparecería un 0, ¿vale? Entonces todavía no sabemos el porcentaje que estamos solicitando. Pero si lo hacemos ya cuando hemos terminado la inversión, pues podemos ver como aquí el programa también nos indica cuál es la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que el consejo de poner hasta el 100% es muy buen consejo porque después para abajo pues siempre se podrá bajar, nunca se podrá tratar de más. Al margen de eso, aquí se plantea si se han recibido otras ayudas por parte del GAT y también lo que ha comentado anteriormente Monse, si este mismo proyecto se va a meter por otra línea, ¿de acuerdo? Para conocer si este proyecto también entra en otra línea y conocerlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que cumplimentarlo.
como hemos visto, también vamos a plantear la cuantía ejecutada en el 2000, que tenemos previsto ejecutar en el 22 y en el 21. Estas cuantías son importantes por lo que ha dicho antes Monse. Ojo, pues lo que veamos que podemos ejecutar en el año 2021, teniendo en cuenta que nuestro proyecto puede estar la concesión definitiva pues, y tener un semestre solamente para ejecutar. Entonces, bueno, pues cuidado aquí con lo que indicamos. También se plantea información si al margen de esta solicitud de ayuda hemos realizado otras solicitudes de ayuda para este mismo proyecto. Si no ha sido así, nada, simplemente tenemos el compromiso de comunicar si posteriormente a esta solicitud realizamos otra solicitud. Si hacemos otra solicitud para este mismo proyecto, porque todavía aquí no tenemos concesión y no sabemos si se va a generar o no, pues directamente planteamos que lo vamos a comunicar posteriormente. Si ya tenemos solicitada o concedida algún tipo de ayuda para este proyecto, lo que haríamos sería agregar aquí la información relativa a esa ayuda que hemos realizado. Esta información se va a solicitud y se va a todo lo que tiene que ver con las declaraciones, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vayamos indicando en el programa después va a tener un reflejo en memoria por una parte, en solicitud y en declaraciones, y lo vamos a firmar digitalmente. Entonces, todo lo que vayamos indicando y todos los compromisos que adquiramos, que los vayamos planteando. Entonces, si no tenemos ninguna, nada, compromiso, y por último, planteamos dentro de las ayudas preferentes también el tema de minimis. Se pregunta directamente si hemos obtenido solicitado ayuda de otras administraciones españolas los últimos 3 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una limitación en esos 3 últimos ejercicios de 200.000 euros por entidad, por empresa, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos solicitado otra ayuda para cualquier otro proyecto, aunque no sea para este proyecto, pues tenemos que atender si esa ayuda estaba sujeta a minimis. Eso aparece directamente en la ayuda, cuando es concedida aparece directamente y además aparecen en las bases. Y si no lo sabemos, pues simplemente se consulta. Se puede consultar a través de un ticket, nos acercamos a Monse, vemos si hemos recibido otra ayuda y se analiza, ¿de acuerdo? Porque es necesario conocer. ¿Sí? Vale, ha sido un fantasma. Bien, pues se pregunta, ¿de acuerdo? Sobre minimis si tenemos algún tipo de duda. ¿Que no hemos recibido ninguna ayuda, que nuestra empresa no ha recibido ninguna ayuda? Pues simplemente, igual que en la anterior, planteamos el compromiso. ¿Va a decir Manolo la naturaleza de...? Si no, vale. Habla. Simplemente por decirlo de minimis, ¿de acuerdo? El programa automáticamente, en función de la naturaleza de la entidad, indica si se atiende a minimis o no. Un ayuntamiento, por ejemplo, no atiende a minimis normalmente. Se está hablando normalmente de empresas, ¿de acuerdo? En el caso de que sean empresas, son ayuntamientos, se despreocupan, es más, no va a pedir en este caso minimis ni nada. Pero cuando son empresas, sí se solicita minimis. Minimis, fundamentalmente, en el caso de Conocupa, son empresas que no sean del sector pesquero ni acuícola y tienen que tener como máximo una ayuda de 200.000 euros en los últimos 3 ejercicios fiscales, ¿de acuerdo? Pero lo va a ir pidiendo el programa. Si tienen dudas, la pregunta es muy clara. ¿Hemos recibido ayuda en los últimos años? Pues no hemos recibido ayudas, pero sabemos directamente que no tenemos ningún tipo de minimis, ¿no? Si hemos tenido ayuda en los últimos años, lo que hay que preguntarse directamente es si son o no son minimis esa ayuda. Y eso viene en la resolución de ayuda que tengan, ¿de acuerdo? De todas maneras, si tienen esa situación, lo comentan y se lo comentan. En tickets también nos lo pueden comentar y nosotros lo analizamos también. Lo que pasa es que nosotros no conocemos siempre las otras ayudas que haya recibido la empresa, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues era simplemente eso, ¿de acuerdo? Vale. Bien, y por último nos vamos a meter en el capítulo de otros datos básicos. Este capítulo es muy importante porque aquí es donde vamos a identificar cuál es la naturaleza de nuestra entidad y nuestro proyecto, y en base a la información y a las circunstancias que vamos a manifestar, después se nos va a pedir una serie de información en datos adjuntos obligatorios u otra. Entonces, primero se plantea si el IGIT de nuestra factura objeto de subvención se deduce por la entidad solicitante, ¿vale?
porque en el caso en el que no nos lo podamos deducir, puede ser subvencionable. Entonces, en ese caso, la entidad, si elige, puede ser objeto de subvención o no, va a indicarnos que después documentemos por qué nuestra entidad puede ser objeto de subvención si se deduce o no se deduce el IGI. Entonces, si nosotros aquí ponemos este check, cuando nos vamos a adjunto obligatorio, nos va a preguntar que documentemos por qué no tenemos IGI, y si le quitamos de aquí el check, no nos va a pedir esa información. Entonces, cualquier dato que vamos pidiendo de aquí, después va a ser reflejado en adjunto obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero el IGI, después si ejercemos actividad económica o no, esa es la forma de saber si somos empresa o no somos empresa. Si somos empresa nos va a pedir una serie de información, y si no somos empresa no nos va a pedir esa información. Por ejemplo, si vemos ahora aquí, tenemos que esta pantalla de datos básicos 2 y de datos contables históricos, como he dicho que no somos empresa, no nos los va a solicitar. Sin embargo, si le digo que sí, ¿de acuerdo? Vemos que esta pantalla y esta pantalla se ha desbloqueado. Tanto de datos básicos 2, donde vamos a decir el tamaño de la empresa, como en los datos contables históricos, ¿de acuerdo? Se va a meter Manuel Rodríguez mañana, porque es parte de la información que después se va a analizar también en el informe. ¿Sí? Por la tarde. Sí, porque por la mañana con los ayuntamientos no tiene sentido. Entonces, si decimos que no, también nos va a decir que ojo, porque entonces si tuviésemos información aquí metida y vamos para uno y para otro, nos la elimina. Y por eso ponemos cartelitos de, ojo, que vamos a cambiar el estado, y en ese sentido nos va a preguntar. Monse, ¿quieres decir algo? Sí, quería decir, y cabildo, que no solo Cabildo. los no productivos son para administraciones públicas, oye, que la Federación de Municipios también podría presentar, ¿vale? Son entidades públicas, que siempre decimos ayuntamientos porque son los que más se presentan, pero es para entidades públicas, que podría ser también pues, la universidad, y asociaciones o entidades con carácter público, ¿vale? Muy bien. A puntualizar eso nada más. Sí, claro. Pero que tú sí, sigue diciendo porque... ayuntamientos, pero que cuando vean el vídeo digan, ¿y los demás qué? Pues no, también son Sí, entidades exactamente. públicas. Realmente lo que se pregunta es si es empresa, y si no era empresa era el resto, ¿vale? Entonces lo que planteamos es que si ejerce o ejercerá, si todavía no está creada, actividad económica de manera regular, y eso es empresa. El resto ya no es empresa, ¿vale? Entonces sí, efectivamente no solamente ayuntamientos, sino asociacionismo, en fin. Vale. También se pregunta si somos administración pública o dependemos de ella, si somos y formamos parte de una unidad familiar relacionada con el sector pesquero, ¿de acuerdo? De todo esto, si tenemos alguna duda, insistimos, ticket, y vamos planteando. ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Monse? Vale. Si somos jóvenes, si podemos acreditar que somos jóvenes pescadores o no, lo que digo, si lo planteamos aquí, después lo vamos a tener que acreditar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí, acreditaremos que somos joven pescador. Si no lo podemos acreditar, pues, aunque lo pongamos aquí, después no podremos justificarlo o tenerlo en cuenta. Y así, si estamos exonerados de acreditar, estar obligados de estar al corriente con las obligaciones fiscales de la Seguridad Social y del Estado, si la intervención, esta parte es importante, si la intervención requiere propiedad o posesión, ¿vale? Eso hay que atenderlo. Es posible que nuestro proyecto, si requiere para ser ejecutado propiedad o posesión, pues también tenemos que informar y justificar en el proyecto esa situación. Si requiere algún tipo de permiso o requisito exigible por la administración pública, lo mismo, que si ponemos aquí y requiere nuestro proyecto otra exigencia, nos vais pidiendo documentos adjuntos. Si es operador o persona jurídica del sector pesquero o acuícola, toda esta información lo que nos va a ir es dando información, le va a ir dando información técnica a Monse en este caso, para que atienda a especificidades dentro de lo que son los proyectos, ¿de acuerdo? ¿Quieres decir algo, Monse? Sí.
Cuando una actuación requiere suelo, ¿no? La manera de demostrar que se tiene la propiedad del suelo es o soy titular del suelo y tengo el registro de propiedad y muestro las escrituras, o bien tengo un contrato de alquiler que dure más allá de 5 años después de que acabe la intervención, o tengo una concesión o autorización administrativa con una vigencia superior a los 5 años después de acabar el proyecto. ¿Vale? Y esa documentación hay que ponerla. Y eso, ojo, porque a veces es un problemita. Igual yo lo tengo súper claro, tengo una concesión, pero se me acaba en 3 años. Pues tienes un problema porque tiene que durar 5 años. Igual que el alquiler, puede ser un contrato de arrendamiento en precario, que no está muy bien, pero bueno, le dan validez. Pero siempre más allá de 5 años, o sea, mínimo 5 años después de acabar la intervención. Tengo que tener la titularidad del suelo. ¿Vale? Muy bien. Luego si tenemos, ¿vale? Por aquí. Y vamos por participación en el proyecto de un órgano científico técnico, si somos pescador o pescadora profesional, si beneficiamos principalmente al sector pesquero. Toda esta información, Monse después la necesita para ver la intensidad de la ayuda, para técnicamente analizar el proyecto. Entonces es información importante, pero que también nos requiere de alguna forma, no solamente que la indiquemos, sino que tengamos la capacidad de justificarla, ¿de acuerdo? Y que si es una renovación de maquinaria o instalaciones, ¿vale? Después vamos a plantear el número de cuenta. El número de cuenta simplemente se indica aquí, ¿de acuerdo? No necesitamos, no es obligatoria, aquí se plantea, toda esta información no es obligatoria y además esta mañana también, bueno, consultando con Monse, no necesitamos el certificado bancario, o sea que simplemente ponemos aquí la entidad y el número de cuenta, es lo único que necesitamos por aquí. Como he dicho, mañana vamos a entrar, sí. Un momento, gracias, perdona. Cuando se indica renovación de maquinaria o instalaciones, es renovación, es mejora, ampliación, pero no se puede la mera reposición de un equipo porque está viejo, no se puede, o la sustitución de uno por otro igual, no se puede. Todos los proyectos tienen que incorporar una mejora. Puede ser, bueno, pone renovación, lo lleva implícito, pero para que quede claro, ¿vale? Que no se puede, tú no me dices, se me rompió la máquina de hielo, quiero otra, pues no. Se me rompió el motor de la máquina de hielo, no, ¿vale? Tienen que ser equipamientos nuevos y mejores de los existentes, ¿vale? Vale, muy bien. Y no vale segunda mano, perdón. Vale, vale. Bueno, creo que está bien puntualizar aquí porque creo que esta sesión técnica es para eso también precisamente, ¿no? Y vamos adelantando preguntas frecuentes. Sí, dime, Manolo. Solo que hay aquí, cuando se vayan pasando con los chats, hay algunos que son fundamentales. Por ejemplo, en los proyectos no productivos, todo lo que tenga que haber beneficios para el sector pesquero y acuícola, hay que explicarlo bien, porque eso puede hacer que el porcentaje de ayuda sea diferente. Lo digo porque muchas veces pasamos por aquí, como no es obligatorio ponerlo, automáticamente la gente pasa rápidamente, como no es obligatorio no lo pongo, ¿no? Pero si hay beneficios, si no ponemos que hay beneficio, puede ser que se vea comprometida la ayuda. Lo digo por algunos tipos y sobre todo el porcentaje de ayuda. Entonces es muy importante justificarlo bien y ahí ya dependerá de la valoración, tanto, cuidado, del equipo técnico del grupo como del OIG, ¿no? Del organismo el organismo intermedio de gestión, que en este caso es el servicio de la Dirección General de Pesca, el servicio de pesca, es quien tendrá que decidirlo. Pero es importante porque puede afectar a porcentaje de ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, es que una tendencia que hay con este programa es que solo pongo aquello que me obliga para quitarme las validaciones. Y eso es un error, ¿eh? Porque puede ser que estemos comprometiendo la ayuda. Por eso hay que hacerlo tranquilamente y pensando bien lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Perdona, gracias. Sí, muy bien. Vale. Como digo, no nos vamos a meter en el tamaño de la empresa, ¿vale? Porque eso nos vamos a meter mañana por la tarde. Sí nos vamos a ir a los compromisos, ¿vale? A las autorizaciones y a las declaraciones, porque esta información es la que después vamos a trasladar a las declaraciones. En la propia normativa ya nos indican cuáles son nuestras obligaciones, ¿de acuerdo? Si tenemos algún documento en poder de la administración,
también lo podemos plantear. Si pulsamos sobre el documento, pues vamos incluyendo aquí los documentos que están en posesión y que queremos atenderlos. Nosotros siempre aconsejamos que en la medida de lo posible aislemos el proyecto y adjuntemos toda la documentación que sea posible, ¿de acuerdo? Pero existe esa posibilidad también. Después, la declaración de no estar incluso en las prohibiciones. Si pulsamos aquí, si yo pulso en el botoncito, me indica cuáles son las prohibiciones, ¿vale? Sobre todo que no tengamos sanciones ni cuestiones de este tipo, porque directamente no podríamos acceder a ayuda. Declaramos también atender a las obligaciones ligadas a la subvención. Si le pulsamos aquí también, nos indican cuáles son esas obligaciones. De todas formas, todo esto viene tanto en las bases como después en convocatoria, ¿vale? Entonces, toda esta información, nosotros no voy a pincharla porque, bueno, vamos a pincharla, es que me saca del programa. Si le pincho, nos va a abrir un PDF, ¿de acuerdo? Y ese PDF, si comparto, quito, dejo y comparto. Comparto el PDF que nos ha abierto, ¿de acuerdo? Entonces, este es el PDF que nos descarga donde nos indican las prohibiciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos todo el articulado vinculado con las prohibiciones. No me voy a meter en él, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda porque tiene alguna incompatibilidad o algo, que lo indique. Lo indique vía ticket. Y aquí voy a compartir. Compartir. ¿Vale? Después indicaremos si necesitamos licencias de obra, si vamos a mantener empleo, ¿de acuerdo? Toda esta información, como digo, se va a ir después a las declaraciones. Voy a ir directamente a adjuntos y me voy a ir a la impresión. Bueno, me voy a ir, es que estoy viendo que nos faltan 10 minutitos y creo que no hemos ido un poco en la parte anterior y digo que tenemos aquí, en este capítulo, tenemos los adjuntos. En base a lo que le vayamos indicando al programa, ¿de acuerdo? Nos va a ir solicitando una información u otra información. Como decía Monse, esta información está basada en todas aquellas necesidades que nos ha ido planteando el procedimiento. Entonces tenemos que documentar todos los datos vinculados con la entidad, con nuestras circunstancias y sobre todo vamos a plantear también en este documento D2 todos los documentos que vamos a generar a través del programa, ¿vale? Este es el archivo que va a contener la memoria descriptiva firmada, las declaraciones obligatorias firmadas, va a contener la solicitud y va a contener firmado todo el informe o el plan de gestión, ¿de acuerdo? Entonces el D2, de todas formas eso también aparece en el documento explicativo, el D2 es el que va a contener una carpeta con toda esta información. ¿Cómo incluimos un archivo adjunto? Pues simplemente le damos al botón que tenemos del archivo, indicamos que es digital, aceptamos y nos pregunta o nos busca pues, archivos dentro de nuestro equipo. Lo seleccionamos y lo incluimos. El consejo es que si es posible siempre sea un PDF, ¿de acuerdo? Porque así después no va a haber ninguna incompatibilidad en la apertura del documento, que no sea muy pesado, ¿de acuerdo? Porque también es importante que el tamaño de nuestro proyecto no sea demasiado, aunque realmente al final le vamos a llevar un USB al grupo, pero bueno, que no sean demasiado pesados y que en aquellos documentos en el que tengamos varios archivos, pues simplemente hacemos una carpeta comprimida zip, ¿de acuerdo? Entonces, el programa permite pues, adjuntar carpetas, como es el caso de este documento de D2, ¿de acuerdo? Donde vamos a meter todos estos archivos que hemos generado gracias a CREA una vez que tenemos todo validado. Los datos contables históricos lo mismo, lo va a incluir mañana también Manuel en la sesión de la tarde de proyectos de naturaleza productiva y me voy a ir directamente a la presentación general porque los criterios de selección los va a evaluar también y los va a analizar porque, técnicamente a lo largo de toda la memoria,
pero especialmente los vamos a encontrar en la descripción, en descripción 2. Aquí tenemos una validación, todo lo que no tengamos validado va a aparecer en rojo. Ahora me voy a ir un momentito también a las validaciones para que veamos que es sencillo el sistema de validación. Y aquí tenemos, en cada una de las, si pulsamos sobre el, nos va a identificar esta pantalla la línea que hemos seleccionado, y en base a la línea que hemos seleccionado nos va a realizar y nos va a preguntar sobre los criterios de selección a los cuales podemos optar. Como he indicado, estos criterios están definidos en la estrategia, ¿vale? Entonces, quien tenga dudas se puede ir a la estrategia. Si aún así no le queda claro, con Monse o un ticket, ¿de acuerdo? Porque esta información de aquí es la que Monse, el grupo va a utilizar posteriormente para realizar la baremación del proyecto, la valoración. Entonces, siempre tendremos que definirlo. A ver, un segundito, me voy aquí, que no lo visualizo. Siempre tendremos que definirlo, indicaremos si sí o si no, y fundamental que siempre indiquemos y justifiquemos el criterio. Siempre tenemos que hacer en las observaciones, indicar por qué consideramos que nuestro proyecto puede ser valorado positivamente en este criterio. ¿De acuerdo? Entonces, en todo ello, en si reducimos problemas ambientales existentes, vemos la definición, planteamos que sí, que nuestro proyecto verdaderamente sí, y planteamos cómo observarlo. Terminamos de aquí, incluimos información y aceptamos. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la observación, el programa nos lo va a perfilar en verde y veremos que ya hemos puesto alguna observación dentro de ese criterio. Hay solamente un criterio, que es el criterio de los aspectos transversales, que no viene vinculado directamente y que no lo planteamos como valorado aquí, porque lo vamos a justificar en aspectos transversales, ¿vale? Lo pone aquí. El criterio correspondiente al impacto positivo sobre aspectos transversales se genera automáticamente a partir de cada capítulo. ¿Por qué? Porque en este impacto positivo vamos a ver el tema de igualdad, el tema de no exclusión, el tema de juventud, el tema de innovación, si hemos planteado cuestiones medioambientales y el tema de innovación, ¿de acuerdo? Entonces, este criterio incluye todos esos aspectos que los tenemos, ahora nos vamos a ir también a ver en los capítulos transversales. Por lo tanto, importante que nos vayamos a estos criterios y es importante que atendamos también a los capítulos cualitativos vinculados a los aspectos transversales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos. No estará validado hasta que hayamos respondido a todos los criterios. ¿Vale? Entonces, esto siempre estará sin validar. Sí, no sé. Que, por favor, sean concisos en la explicación de los criterios, pero claro, no me expliquen un criterio con el mismo título del criterio, porque veo de todo, ¿vale? Entonces tiene que ser consecuente. Yo también miro en la memoria a ver si está justificado el criterio, pero a ver, si no lo tienen, no lo tienen, ¿vale? Y si lo tienen que justificar bien, porque muchas veces lo tienen pero no está justificado ni se ve en ninguna parte de la memoria, y por más que yo lo intuya, no lo puedo marcar. Vale, entonces, concisos, con un par de frases, 3 frases se explica, o una frase se explica todo el criterio, pero claros, ¿vale? Concisos y claros, por favor. Y tengan en cuenta que vemos muchos expedientes, y todos los expedientes se cogen con ganas, con tiempo y con calma, pero cuando ya has visto 50, si en el 60 aparece una bobería, no te vas para la memoria a mirarlo, o te vas 2 días más para atrás, porque es así. Entonces, seamos serios, y si se tiene el criterio, se justifica de manera consecuente, ¿vale? Pero me pongo seria, pero es que se ve de todo, y no es una cuestión de hacer clic, 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 clic. ¿Vale? Sí. Les va la ayuda en eso, la verdad. Claro. En ese sentido, en aspectos transversales, igual, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en aspectos transversales el tema medioambiental, el tema de responsabilidad social, con igualdad, con exclusión, con juventud, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos
como se ha puesto en los criterios, pues que ir poquito a poco indicando cuáles son nuestras circunstancias. Sobre todo aquí en medio ambiente, en proacción, ¿de acuerdo? Indicaremos también, estamos dando ideas de elementos que pueden estar valorados positivamente dentro de los proyectos. No es un lienzo en blanco, sino que podemos ir analizando un poquito todas las opciones. En responsabilidad social, igual, en igualdad, damos opciones y definimos qué cuestiones pueden ser valoradas, igual que en juventud, en exclusión. Y esto, de todas formas, como Manuel mañana se va a meter un poquito más y en presentación del producto, pues también tenemos el tema de innovación. Igualmente, no es una pantalla en blanco, vamos a ver un poco y analizar nuestro proyecto en qué elemento pues, podría ser vinculado positivamente. Además, la innovación es fundamental, que nuestro proyecto esté aportando innovación también, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tendríamos un poco, en este capítulo, vamos a tener los datos básicos de la entidad, los referentes a la ayuda y cuáles son las circunstancias que manifestamos en relación a nuestro proyecto. A partir de estos capítulos vamos a ir definiendo poquito a poco pues todo lo que es herramientas para el análisis técnico que después también pues, van a hacer dentro del grupo. Técnico y en la última parte donde vamos a analizar todos los datos para ver la viabilidad económico-financiera del proyecto, ¿de acuerdo? Veremos datos de explotación, inversión y financiación. Bien, esta parte, como digo, la vamos a ver mañana. En el caso de proyectos de naturaleza no productiva, no tienen tantos capítulos, simplemente pues se verá también por la mañana cómo se atiende a toda la parte de inversión. Y lo que me voy a meter directamente, vamos a irnos al capítulo de ver la validación y la impresión. La validación, como hemos dicho al principio, pues si le damos, cuando generamos el proyecto va a estar todo en rojo, ¿vale? Yo por eso me he venido a un proyecto un poco más tratado para que no nos asustemos demasiado. Y de lo que se trata es pues, de orientar un poco en qué cuestiones son necesarias documentar e informar y que todavía no se han hecho dentro del proyecto. Si, por ejemplo, desplegamos datos básicos, veremos que en datos básicos hay 6 validaciones no superadas. ¿Por qué? Pues nos va indicando. Porque no ha justificado los beneficios del sector pesquero o acuícola. Si recordamos, le dimos que sí, pero no hemos justificado información. Por lo tanto, si yo le doy aquí, nos iremos al capítulo de otros datos básicos y dijimos, el proyecto beneficia principalmente al sector pesquero acuícola, pero no lo hemos justificado, ¿vale? Entonces tenemos que justificarlo para estar validado. Si, por ejemplo, tenemos otra información que es de el color violeta dentro o fucsia dentro del proyecto, nos va a indicar que nos va a faltar un adjunto, un documento que en cualquiera de los aspectos hemos incluido. Por ejemplo, aquí en medio ambiente, todo lo que es violeta es un documento que no hemos juntado. Bien, en los datos referentes a los datos básicos o en cualquier otro capítulo. Por ejemplo, aquí, pues en este proyecto hemos indicado que tenemos la puesta en práctica de técnicas de producción ecológica, por ejemplo, y no hemos justificado o no hemos incluido el adjunto, ¿de acuerdo? Entonces, de ese tipo de validaciones, o aquí en descripción y objetivos, pues nos indica que no hemos metido los criterios de selección porque realmente no lo hemos finalizado. Hemos ido poniendo sí, no en algunos, pero hemos dejado sin definir. Por lo tanto, nos va a indicar que en descripción 2 no hemos cumplimentado la información de los criterios, ¿de acuerdo? En ese sentido, en el que la validación nos puede ser de utilidad. El consejo es que iniciemos el proyecto, que vayamos para abajo cumplimentándolo y que cuando consideremos que más o menos el proyecto está cumplimentado, pues le demos la validación. Sin esa validación, el proyecto, cuando nos vayamos a la impresión, el equipo técnico verá que no está validado, eso por un lado, por lo tanto verá que hay información que tiene que seguir documentando. Si se nos envía a nosotros el proyecto para hacer el informe, también veremos que no está cumplimentada la información, y si vemos que esa información es vital para hacer el informe, pues no se podrá realizar. Entonces, bueno, pues por lo menos tenemos una orientación sobre esas validaciones. Y ahora me voy a ir al capítulo de impresión. En este capítulo de impresión, como hemos dicho desde el principio, le voy a permitir, porque aunque no esté validado, nosotros permitimos la impresión.
Y en el panel de impresión vamos a tener aquellos documentos que podemos generar y que servirán para la presentación. En este caso, como hemos dicho desde el principio, vamos a generar siempre la memoria, las declaraciones, la solicitud y después, en el caso de en este proyecto que es de naturaleza productiva, vamos a poder generar la solicitud del análisis de viabilidad para generar el ticket. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si hago la solicitud, siempre es muy importante indicar fecha, lugar y firmantes. Todo esto viene en el documento de la guía, ¿vale? Generamos los documentos. Cuando generamos la información, nos va a poner aquí los firmantes, ¿de acuerdo? Por eso era importante que pusiéramos los representantes también. Y bueno, aquí lo tenemos. Voy a hacer la vista previa. Lo podemos generar directamente en PDF. Yo, para no salirme del programa, ¿vale? Que si no me saca del Zoom, voy a generar la vista previa y de la solicitud. Entonces el programa va a ir generando la solicitud y aquí me va a ir cumplimentando con toda aquella información que yo le he ido incluyendo en el programa. Como vemos, aquí hace alusión a la solicitud, a la orden, pues cuando esté cumplimentada la personalizaremos. Y aquí tenemos todo lo que hemos ido describiendo, ¿de acuerdo? Y toda la información que hemos ido cumplimentando. Por lo tanto, y todo lo que hemos ido adjuntando, todo lo que hemos ido declarando, y aquí tendremos que firmar este documento digitalmente, igual que haremos con la memoria. La memoria, pues también, si la generamos, tarda un poquito más porque tiene más datos, ¿vale? La solicitud tenía solamente 10 o 12 páginas, esta tiene unas poquitas más. Aquí tenemos la memoria. Y esta memoria pues la vamos pasando desde arriba, podemos pasar las hojas y nos va a incluir pues toda la información también que hemos incluido, ¿de acuerdo? Nos la va a recapturar. Igualmente pasa con las declaraciones, ¿vale? Que también nos incluye la información. Lo que tenemos que hacer con estos tres documentos es firmarlos digitalmente para incluirlos junto con el informe del análisis de viabilidad financiera o el plan de gestión, incluirlo dentro de un zip y meterlo dentro de adjunto obligatorio en el D2, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Así es como finalizamos un poco para hacer la entrega al grupo. Si hacemos la solicitud, en esta solicitud lo único que se nos indica en el PDF es, vamos a verla, aceptar. En esta solicitud lo único que autorizamos para que hagamos bien el plan de viabilidad o el plan de gestión en base a la información que se nos facilita. Y junto con esta solicitud que vamos a firmar digitalmente, vamos a adjuntar también el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos todo cumplimentado, lo tenemos todo validado, hemos generado nuestra solicitud, ya tenemos el PDF firmado digitalmente y vamos a ir a ver la fórmula de guardar el proyecto. Como hemos dicho, el proyecto es un archivo independiente, ¿vale? Lo único que ese archivo incluye de forma adjunta todos los documentos que son necesarios. Entonces, cuando vamos a solicitar el plan de viabilidad, lo que vamos a hacer es el informe, vamos a guardar el proyecto de una forma especial que se llama, accedemos a proyectos en la parte superior, guardar como, y aquí el programa nos va a permitir guardar el proyecto con diferentes formatos, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos guardar en otra ubicación, eso significa que lo vamos a guardar, si lo teníamos en mis documentos, pues en el escritorio, por ejemplo, y vamos a guardar también todo el proyecto completo. Vamos a guardarlo como un archivo comprimido. Esta es la opción que, cómo vamos a darle después el proyecto al GAC, ¿vale? Cómo se lo vamos a llevar una vez que lo tengamos todo cumplimentado, validado. Le vamos a guardar como un archivo comprimido y con el oficio nos vamos allí, ¿vale? Al grupo, nos vamos con esa información y le vamos a dar el registro de entrada. Y voy a hacer directamente, guardar básico es que tenemos la opción simplemente de guardar el capítulo de datos básicos, ¿vale? Tenemos posibilidad, si por ejemplo en una misma entidad vamos a presentar dos proyectos, pues podemos guardar solamente nuestros datos básicos para utilizarlo en otro proyecto.
Y el que nos viene, o el que quería explicar en este caso es el guardar para centro crear. Así es como vamos a guardar el archivo para enviarlo a través del ticket, ¿de acuerdo? Lo vamos a guardar con este formato para solicitar el informe. Así es como con este formato. Si nos hemos equivocado de proyecto o nos acercamos al grupo y nos dicen, pero ¿cómo has generado un proyecto productivo si era no productivo? Pues el programa también da la posibilidad de convertir, ¿vale? Lo único que, ojo, que si le damos a convertir a un proyecto productivo o no productivo, pues ya no tenemos los datos que teníamos específicos de esa naturaleza. Pero esta es una utilidad que en algunas ocasiones se nos ha dado, que alguien empieza a hacer proyectos de naturaleza no productiva, se acerca a hacer alguna consulta y de repente se da cuenta que el proyecto era de otra naturaleza. Bueno, pues el programa también permite pasar los productivos a no productivos y los no productivos a productivos, ¿vale? Entonces, vamos a guardar como para centro crear y lo que nos permite es que nos vayamos, por ejemplo, al escritorio. Si nos damos cuenta, este tiene un sufijo CC, eso nos va a identificar a nosotros que no tiene los datos básicos, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos que el proyecto esté en CC para no contener los adjuntos y no contener datos básicos, ¿de acuerdo? Entonces el proyecto tiene que estar en este formato. Si lo guardamos en el escritorio, pues directamente este proyecto lo guardamos junto con la solicitud firmada en un zip y lo elevamos al ticket, ¿vale? Esto me da pie directamente a irnos al sistema de ticket. No sé si ha quedado claro. Voy a guardarlo para hacer después la simulación. Proyecto guardar, lo guardo en el escritorio, aceptar, y voy a imprimir también la solicitud. Voy a simularlo también, ¿de acuerdo? Lo hemos generado. La guardo como PDF y voy a poner solicitud informe. La guardo en el escritorio también. Me dice que se ha exportado, ya la tengo en PDF. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora le voy a hacer la carpeta. Aquí, una vez que tengamos el informe que ya no haya venido del ticket, hacemos ese zip y nos vamos a los datos obligatorios y los metemos aquí, esa carpeta. Recuerdo, memoria, declaraciones, solicitud y el informe, o el plan o el informe de viabilidad. Se mete en un zip y se incluye aquí. Con eso ya tenemos el proyecto para entregárselo a Monse, ¿vale? Como proyecto, recuerdo, guardar como, proyecto comprimido y lo guardamos. Eso también nos permite irnos, por ejemplo, al escritorio y guardar allí en zip nuestro proyecto. Lo guardamos y nos dice que ya lo tenemos guardado allí. Ese es el archivo en un USB que hay que llevar junto al oficio. El oficio también se imprime desde aquí, ¿de acuerdo? Espera, está guardándome. También lo imprimimos desde aquí. Aquí tenemos el oficio con el listado de los documentos, ¿vale? Firmado digitalmente, nos llevamos este oficio y el zip que hemos generado desde aquí. Eso es lo que tenemos que entregar, ¿de acuerdo? Como he dicho, para eso también está la asistencia, está la ayuda, y si hay algo que no se ha entendido, pues que de verdad que generemos esa confianza que estamos para asistir, ¿vale? Bien, esto sería un poco por parte del proyecto. Y a mí me falta un segundito, que os voy a robar 5 minutillos, del sistema de tickets, ¿vale? Voy a simular un ticket, ver cómo nos llega a nosotros y cómo se responde, ¿vale? Entonces voy a cerrar de aquí, dejo de compartir de aquí y me voy a compartir el Mozilla. Vale. Compartir. Vale. Para hacer el acceso a Centro Crear desde la propia aplicación, me podía haber venido, pero es que entonces cerraba el Zoom. Tenemos un muñequito que nos puede llevar directamente a la asistencia de aquí de Centro Crear, ¿de acuerdo? Y nos lleva directamente a la parte de asistencia. Centro Crear es una web donde tenemos un apartado que es de asistencia y dentro tenemos otras cuestiones de videotutoriales, donde aparece Manuel explicando capítulos específicos del programa, ¿de acuerdo? Y también tenemos la asistencia.
desde el propio programa, si le damos al muñequito, nos lleva directamente a asistencia, ¿vale? Y aquí tenemos el sistema de tickets. El sistema de tickets lo que nos permite con un usuario y contraseña que se facilita con el acceso al programa, iniciamos sesión, me meto con mi usuario, inicio la sesión y lo que me permite es enviar tickets. El sistema de tickets tiene mis tickets antiguos, pero también tiene la fórmula para generar nuevos tickets. Aquí me dice que tengo uno abierto, que tengo 11 cerrados, uno contestado, ¿vale? Si le doy a enviar ticket, genero un nuevo ticket. Eso significa que genero un mensaje que llega a centro a crear y que nosotros lo vamos a responder en el propio mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí siempre aconsejo que pongamos el teléfono, no es obligatorio, pero si después nos tenemos que poner en contacto porque no se pueda solventar o no se entiende algo, pues siempre aconsejamos el teléfono. ¿A qué departamento va? Si es tecnológico, si es de contenido, la prioridad ahora puede ser media, los últimos días es muy alta, y en el asunto, ¿vale? En el caso en el que sea solicitud de informe, por ejemplo, vamos a simular una solicitud, indicaremos que vamos a hacer una solicitud de informe técnico, ¿vale? Indicaremos que un pequeño texto y aquí abajo nos va a permitir, ¿de acuerdo?, seleccionar archivos. Los archivos que nos va a permitir son PDF, PNG, JPG y zip. Por lo tanto, yo voy a meter en un zip, un segundito, voy a meter en un zip, enviar, ya le había puesto un zip. Aquí. ¿Vale? Voy a examinar y voy a buscar de mi escritorio, que si recordamos, he puesto el CC en zip y además también he puesto la solicitud de informe, ¿de acuerdo? Entonces, pongo mi solicitud de informe firmada, la abro y ya la he incluido aquí, ¿de acuerdo? Añadimos otro, el zip, por ejemplo, es un tamaño demasiado grande porque ese no era el CC. El CC es este. Enviar a zip. Cojo el CC, que he cogido el que no era. Examino. Este es, ¿de acuerdo? Lo vemos porque tiene el CC. Es que había cogido este de abajo, que tiene los adjuntos. Y directamente envío el ticket. Eso significa que he adjuntado estos dos documentos y me dice que se ha creado. ¿De acuerdo? Entonces yo tendré, dentro de mis tickets abiertos, ¿vale? Aquí una prueba que tengo yo de antes y tengo la solicitud del informe técnico. Ahora mismo, pues aquí lo tenemos, está en verde y si yo lo contesto, voy a ir a ticket, solicitud, ¿vale? Y nosotros aquí adjuntaríamos el PDF. Vale. Aquí teníamos la solicitud y ya no está en verde, ya está en naranjita. Eso significa que ya se ha respondido, por lo tanto nosotros podemos acceder a través de enlace de solicitud y ya algo nos han puesto desde la asistencia técnica, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos el documento que podremos descargar cuando pongamos el informe técnico. Este es el que hay que adjuntar junto a la memoria, solicitud y declaraciones, ¿de acuerdo? Para cualquier otra consulta igual, generamos un nuevo ticket y ponemos nuestra consulta. Y nosotros siempre responderemos por esta vía y siempre estarán, si le damos al escritorio, siempre estarán abiertos los que tengamos por aquí pendientes, ¿de acuerdo? Cuando nosotros respondemos siempre se pone en este tono naranja, ¿de acuerdo? Porque está con la respuesta, estamos contestados. Y si no, pues lo tendremos en verde, que
porque han sido nuevos y todavía no tienen respuesta. Normalmente, como máximo, respondemos en 48 horas. En convocatoria intentamos contestar, pues, si no inmediatamente, pero prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues creemos que es un sistema también para cualquier duda que surja, estamos por aquí con vosotros. No sé si hay alguna pregunta, habíamos dejado un tiempecillo para preguntas, pero al final pues, se nos ha ido un poco el tiempo. Sí, estamos un poco pasados de tiempo. Sí. Si hay alguna pregunta muy gorda, o si no, las apuntan y lo vemos mañana porque vamos pasados un cuartito de hora. Y Sí. no sé, a ver, que hablen los... Sí, también la asistencia ya está. Si hay de la formación personal que no esté, pues o bien accede a la página web del grupo y lo solicita desde aquí, ¿vale? Que directamente pues recibimos el correíto y se le da de alta con usuario y contraseña. Y si tenemos ya usuario y contraseña de antes, pues sí, directamente nos vamos a la asistencia y cualquier duda por aquí estamos, ¿vale? Gracias. Si van a empezar a trabajar ya, eso no influye cuando se actualice con los datos de la convocatoria nueva, el trabajo se queda ahí, no se pierde, ni nada Claro. por el estilo, ¿verdad? Claro, lo único que va a afectar es que la impresión de la solicitud va a ser diferente, Vale. ¿de acuerdo? Pero se puede trabajar tranquilamente con toda la información, porque no han cambiado las líneas, no han cambiado los criterios, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, Sí, todo no, eso... las bases son las mismas y demás. Claro, Bueno, claro, entonces se puede trabajar hasta la actualización, ¿vale? vale. Yo les recomiendo que se pongan a trabajar cuanto antes y a trastear con el programa, ¿vale? Y sobre todo a contactar con nosotros para encajar la idea y empezar a pedir presupuestos. La convocatoria va a salir ya esta semana o la que viene y vamos a tener 2 meses para presentar las solicitudes. Y va a ser 1 mes y medio, pero al final van a ser 2 meses, pero los 2 meses se van volando. O sea que... y después hay muchos proyectos con muchas especificidades, ¿vale? Según el tipo de proyectos, pues el proyecto técnico se tiene que presentar junto con la solicitud. Si yo tengo un proyecto que lleva obra, según el tipo de proyecto ese hay que presentarlo con la solicitud. O sea, hay proyectos que si son de transformación nos van a pedir un certificado de un auditor que diga cuál es nuestro porcentaje de volumen de negocio que viene de las capturas, o sea, de los ingresos de la acuicultura o de la pesca. O sea que cuanto antes contacten con nosotros para encajar mejor, porque es un trabajito. Los proyectos no productivos son más sencillos, pero aún así llevan presupuestos y es un trabajo, ¿vale? Que hay que hacer. Y si no hay ninguna cuestión, desconectamos y nos vemos mañana. Los que tengan no productivos a las 12:30, los consultores nos vemos a las 12:30 y los productivos nos vemos por la tarde. ¿Vale? ¿Sí? Gracias. Pues gracias, gracias a todos. Gracias. Igualmente. Chao, buenas tardes. Venga, chao. Chao, Hasta chao. mañana. Mañana.